el pueblo del Señor no puede estar triste. El pueblo de Dios es alegre siempre, en cada momento, aún en los momentos difíciles. El pueblo de Dios sigue diciendo que Cristo es nuestra fortaleza, que es nuestra alegría, y Él está con nosotros en todo momento. Bueno, ni los saludé. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias a Dios porque ha llegado el momento, el tiempo de poder presentar la palabra del Señor, ya que hoy Dios nos permite realizar un culto de caballeros. Y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que hacen mucho esfuerzo por estar en la casa del Señor, por estar haciendo el trabajo del Señor. Es un privilegio grande para nosotros, los que fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios, poder estar en este lugar y poder darle la gloria y la adoración a nuestro Dios. Gracias a Dios, Dios me permite el privilegio de poder compartir un poquito de la palabra del Señor, y con la ayuda del Señor lo estaremos haciendo, ya que quizás en nuestras propias fuerzas decimos que no podemos. Bueno, yo he sido uno de ellos. Muchas veces me he sentido incapaz, pero al mismo tiempo me doy cuenta que el que nos llamó, Él es poderoso para respaldarlos, para ayudarnos y poder hacer el trabajo del Señor. Busque en la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1 al 8. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Espero mis hermanos de multimedia me ayuden con los versículos de la palabra del Señor. Amén. Isaías 55, 1 al 8. Dice la palabra del Señor, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del nombre de tu Dios y del santo que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oremos al Señor. Amado Dios, tú que habitas en gloria, te damos gracias, Señor amado, en esta hermosa hora. Gracias te doy, Señor amado, por este privilegio que tú me permites poder estar, Dios amado, enfrente de mis hermanos, poder compartir esta palabra, Señor amado. Yo te pido, seas tú tomando el control de mi vida, Señor amado, sé tú usándome, Señor amado. Soy un necesitado de ti y reconozco, Señor amado, que solo con tu ayuda podemos servirte, podemos hacer el trabajo suyo, mi Señor. Bendice, Dios amado, a cada uno de mis hermanos, y que tu palabra sea de bendición, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que le escuchen, Señor amado. Que seas tú ministrando, Señor, poderosamente, y que tu gloria sea, Dios amado, ministrando cada uno de tu pueblo, y mi vida, Señor amado, sea cada día edificada por medio de esta palabra. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. El tema de este mes es creciendo en fe. Pero yo titulé este mensaje, ¿cómo está tu fe en el Señor? Sabe que muchas veces es bien difícil, a veces cuando vienen las dificultades, mantener esa fe en el Señor. Pero yo le digo que sí se puede. Con la ayuda del Señor, sí podemos mantener nuestra fe puesta en el Señor, nuestra mirada puesta en el Señor. En este pasaje que leímos en el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Sabe que el ser humano muchas veces lo piensa tanto buscar al Señor? A veces decimos lo vamos a hacer más después,
¿Y cuántas excusas nosotros ponemos para poder acercarnos al Señor? Pero la palabra me dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahorita es el tiempo, hoy es el momento donde el pueblo del Señor, aunque ya está en la casa del Señor, aunque ya estamos en el camino, pero muchas veces necesitamos buscar más del Señor. ¿Sabe que si nosotros no mantenemos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, a veces no podemos permanecer? Pero cuando nosotros ponemos un poco de nuestra parte y buscamos al Señor cada día, continuamente nos acercamos al Señor, Dios fortalece nuestra fe y vamos creciendo. La palabra es clara y dice buscarle mientras puede ser hallado. El día se va a llegar en que ya va a ser tarde y ya no va a haber oportunidad. Pero mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de buscar al Señor. Mientras el Señor no venga por su iglesia, tenemos la oportunidad de buscar al Señor, de ponernos a cuenta con el Señor. ¿Sabe que los pensamientos del Señor son de bien y no de mal? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis caminos. ¿Sabe que el pensamiento del Señor para nosotros es tan bueno? El deseo de nuestro Señor es tan bueno para con nosotros, que Él tuvo misericordia y Él nos llamó un día. Algunos quizás vienen de cuántos vicios de este mundo, otros quizás no sabemos qué son vicios. Bueno, en lo personal, pero le doy gracias al Señor porque Dios a temprana edad tuvo misericordia de mí y Él me ha guardado hasta el día de hoy. Entonces, por eso digo yo que sí se puede cuando ponemos la mirada en el Señor, cuando mantenemos nuestra fe puesta en el Señor, así vengan cuantas cosas a nuestra vida, pero podemos mantenernos en el Señor y podemos crecer en la fe. El tema es creciendo en fe, el tema del mes. Entonces, si no buscamos al Señor, no podemos crecer. Y si no pasamos muchas veces tormentas, dificultades, enfermedades, qué sé yo, cuántas cosas vienen a nuestra vida, no podemos crecer. Decía el texto que leí que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Entonces, qué bueno es pedir al Señor paciencia y que nos fortalezca nuestra fe, aún en los momentos de tribulación. En primera de Pedro 2:2, el Señor nos enseña que deseemos. Dice la palabra del Señor, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Isaías dice, venid, a todos los sedientos, venid a mí. Y aquí dice que deseemos la leche espiritual, así como un niño, para su crecimiento necesita tomar leche. Pero en el caso de la palabra es con nosotros, que deseemos la palabra del Señor para poder crecer para salvación, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, qué bueno que usted y yo estamos en la casa del Señor. Y si estamos acá es porque anhelamos esa leche, anhelamos de nuestra salvación, anhelamos crecer. Y el Señor nos va a ayudar, nos va a respaldar cuando nosotros nos acercamos al Señor. Pero también dice algo, no adulterada. Sabe que la palabra es clara, la palabra es fiel y es verdadera. Es por eso que se requiere de conocimiento, de oración, de buscar la presencia del Señor para poder entender su palabra y poder ser sabio y poder darnos cuenta qué es lo que estamos escuchando, qué leche es la que estamos tomando, qué nos están dando a beber o de comer. Entonces, gracias al Señor usted y yo estamos acá. ¿Por qué? Porque hemos entendido que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y hemos entendido que la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Génesis 12, vemos a un hombre que echó a andar su fe. Y si salió del lugar que tenía fue porque le creyó a Dios y Dios lo bendijo y le cumplió las promesas que le hizo. Estamos hablando de Abraham, un hombre que dice la palabra que le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
¿Sabe que desde el principio hubieron hombres temerosos de Dios? Hombres que Dios halló gracia en ellos, como fue Abraham. Y cuando Dios lo llama, ahí en Génesis 12 está la historia. Dios lo llamó. No fue de por gusto, lo llamó con un propósito. Él estaba muy cómodo donde él vivía. Estaba con su familia, estaba con todos sus bienes. Tenía muchos bienes, muchas cosas por atender. Pero él escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, vete a tal lugar. Y se fue. Él echó a andar su fe. Él le creyó a Dios y Dios lo bendijo. Dios lo respaldó. Entonces nos damos cuenta que cuánto vale la pena hacer la voluntad de Dios. Que sí vale la pena obedecer a nuestro Dios. Usted que ha leído la escritura y ha leído esta historia es muy grande y es tan hermosa, donde nos damos cuenta que Abraham tuvo una fe tan grande que yo no le llego ni tantito. Porque hizo algo que solamente el Padre Celestial lo hizo con nosotros, de enviar a su Hijo. Y este hombre hizo algo similar, porque le creyó a Dios. Dios lo mandó a sacrificar a su Hijo y él lo hizo. Aunque no lo sacrificó, pero en su corazón estaba seguro que lo iba a hacer. Ahora Dios quería mostrar el gran amor y probar la fe de Abraham. Entonces muchas veces nuestra fe va a ser probada. Muchas veces. En el caminar en el Señor no todo es color de rosa, como decía mi suegro cuando predicaba. No todo es felicidad. Hay momentos difíciles, hay momentos que hay que llorar, hay momentos que hay que reír, pero cuando nos mantenemos en el temor del Señor y en este camino, Dios nos ayuda y Dios nos fortalece, Dios nos respalda. Y así como respaldó a los siervos de Dios en aquel tiempo, muchos personajes de la Biblia que encontramos que Dios los respaldó, Dios también nos va a respaldar a nosotros. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él lo prometió, así va a ser. Dios es bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. En Génesis 2:21, Dios prueba la fe de Abraham. Dios ha sido bueno con nosotros y va a seguir siendo bueno con nosotros. Gloria al Señor. Génesis 22:1, perdón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo unigénito Isaac, a quien amas. Imagínense, lo único que amaba más a Abraham era su hijo. Amaba a su esposa, amaba a su sobrino Lot, quizás amaba también sus teneres, pero considero que a quien más amaba era su hijo, porque esa era la promesa que Dios le había hecho. Y Dios lo probó. Dios probó su fe, pero el que nos ha llamado es fiel y es verdadero y cumple su propósito en nuestras vidas y cumple sus propósitos en nuestros corazones. Entonces vale la pena adorar al Señor, vale la pena buscar al Señor aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de tribulación, cuando aparentemente todo se va a acabar. Es ahí donde nuestra fe es probada y Dios nos respalda. Yo animo a cada uno de mis hermanos a seguir adelante, que nada de este mundo nos detenga. Aunque así vengan cuantas cosas, pero que Dios fortalezca nuestra fe. Quizás la situación que pasamos en este país muchas veces es difícil, pero cuando dependemos de Dios no nos preocupamos. Porque Dios es fiel, Dios es verdadero y Él ha prometido guardarnos. Yo siempre he dicho, bueno, hace unos 4 años y algo más manejo aquí cerca. Y sin ningún papel, sin ninguna licencia ni nada.
Y muchos me han dicho, ¿no le da miedo? Le digo yo, no. He aprendido a confiar en el Señor. Y he dicho, si algo pasa, porque Dios así lo permitió. Y la palabra me dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Dios es fiel y Él ha prometido guardar nuestra vida en todo lugar y en todo momento. Entonces vale la pena hacer un esfuerzo por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Aunque como antes le dije, no es fácil, hay momentos que toca llorar en el Señor. Pero qué bueno que usted y yo nos damos cuenta que el Señor es nuestra ayuda, que Él es nuestra fortaleza y acudimos al Señor. Allá afuera se acude a otras cosas. Quizás los que tienen vicios, pues a sus vicios. Pero nosotros que hemos aprendido y reconocido que Dios es nuestro refugio, vamos a la esquina de nuestro cuarto, que hace allá, a arrodillarnos a la cama, qué sé yo. Y allá buscamos la ayuda del Señor. Y Dios nos bendice, Dios nos fortalece y seguimos adelante. Porque este camino no es del que empieza, es del que termina. La corona que Dios ha prometido, ahí está. Pero es necesario llegar y alcanzarla. Es necesario terminar nuestra carrera. Y yo le animo a seguir adelante y luchemos hasta que Cristo venga o venga la muerte por nosotros. Pero es de esa forma como vamos a ser recompensados en el Señor cuando nosotros nos mantenemos firmes y permanecemos en este caminar con Dios. Así como Dios estuvo con Abraham, estuvo con Moisés, estuvo con muchos personajes que vemos en el Antiguo Testamento, Él está con nosotros. Dios nunca ha dejado avergonzado a sus hijos. Él siempre ha respaldado a su pueblo y va a estar con nosotros siempre, aún en momentos difíciles, en momentos de tribulación. Dios va a estar con nosotros. Y yo le animo que sigamos adelante. Hebreos 11:6 nos habla de la fe, de agradar a Dios y de creer. Hebreos 11:6, un versículo que mis hermanos lo han dicho. Pero sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Es necesario, dice, agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y si no hay un propósito en nuestro corazón, tampoco se puede. ¿Por qué? Si nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, es porque hemos entendido que necesitamos hacer la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, vale la pena tratar de agradar al Señor. Muchas veces nos quedamos cortos como seres humanos, muchas veces fallamos, muchas veces nos descuidamos quizás de acercarnos al Señor, como la palabra dice. Pero el Señor en su misericordia nos ama, nos bendice, nos respalda y nos guarda. Entonces, cuán importante es tratar de agradar al Señor. Dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un galardón para los que le buscan. Hay una corona. Dios ha preparado un lugar tan hermoso allá en los cielos para usted y yo. Cuando el Señor derramó su sangre allá en la cruz del Calvario, no lo hizo en balde, lo hizo con un propósito. Su gran misericordia fue tan grande. El Padre Celestial pensó en un gran amor para con nosotros y envió a su Hijo. Y el plan de Dios era perfecto. Y Él prometió un día llevarnos a un mejor lugar. Ese lugar, ¿cómo lo vamos a encontrar? Adorando, buscando del Señor, coronando nuestra carrera. Dios tiene mansiones para nosotros, dice la palabra del Señor. Sabe que nosotros aquí nos preocupamos y muchos llegamos a este país, queremos hacer una buena casa, queremos tantas cosas. Y qué bien, lo merecemos, ¿no? Pero más que todo nuestro propósito debe de ser agradar al Señor. Yo decía a unos amigos estos días, cuando yo me vine a este país, no le prometí nada a nadie. Solamente le dije, Señor,
quiero servirte. Y muchas veces me quedo corto. Quizás he sido uno de los más cobardes en este lugar. Pero algo que sí he tratado es perseverar regularmente. Y no solo en la iglesia, sino allá afuera. Sabe que como muchos de mis hermanos lo han dicho aquí, cualquiera es cristiano. Pero allá afuera es donde se ve el verdadero cristiano. Y de eso es lo que debemos de preocuparnos todos. De acercarnos al Señor, de agradar a Dios y no a los hombres. Porque Dios es el único quien merece la gloria y quien merece la adoración. El único quien nos va a dar esa vida eterna es el Señor. Pero es necesario que le creamos y que nos acerquemos al Señor cada día. Cada día es necesario acercarnos al Señor. Hebreos 11, 17. Nos habla de la fe también y de agradar a Dios. Dice, porque Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Por la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y si Abraham lo hizo de agradar al Señor, fue por la fe que Dios había puesto en él. ¿Y cómo creció la fe de Abraham? Cuando él actuó. Cuando él salió de aquel lugar, salió con fe. Y Dios cada día fortaleció su fe en ese camino. Fue mucho tiempo que caminó y llegó hasta el lugar que Dios le había dicho. Pero Dios fortalecía su fe cada día. Imagínese llegar a ofrecer en sacrificio su único hijo, lo único que Dios le había dado, el hijo de la promesa. Era porque su fe había crecido. Y Dios no se equivoca también. Si usted y yo estamos en este lugar, no es de por gusto. Fue porque Dios en su propósito nos levantó un día, nos llamó y estamos en este lugar. Y si estamos en esta iglesia precisamente el día de hoy, es porque Dios nos llamó con un propósito. Y yo les animo a seguir adelante, apoyar al siervo del Señor acá, hacer el trabajo del Señor y a mantenernos firmes. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a guardar. Aunque así vengan tormentas a nuestra vida, pero Dios va a estar con nosotros. Porque también nosotros ponemos de nuestra parte cuando nos mantenemos con esa fe, con esa mirada puesta en el Señor. El único que no nos falla es el Señor. El hombre, por lo general, vamos a fallar. Por naturaleza fallamos, pero Dios es fiel y es verdadero. Nuestro Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él lo prometió, yo lo creo que va a estar con nosotros. Gloria al Señor. Y si le digo que lo creo, es porque he visto su gloria. En el caminar en el Señor hemos visto tantas cosas, tantas maravillas que Dios hace con sus hijos. Y es por eso cada día le digo al Señor, ayúdame para permanecer y mantenerme. Quizás cuando vienen debilidades a nuestra vida, me acuerdo de aquellos momentos en que Dios ha sido tan fiel con nosotros. Quizás en nuestros países pasamos momentos difíciles. A veces la inseguridad es tan grande, pero tenemos aquel que es fiel, tenemos aquel que ha prometido estar a nuestro lado y vemos la gloria del Señor. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha ayudado, Dios ha sido fiel. Romanos 10, 17 también nos habla de la fe por el oír la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios, no por oír otras cosas. Sabe que allá afuera podemos oír tantas cosas, pero no nos edifican. Más bien nos destruyen si le prestamos oído a lo que escuchamos allá afuera. Pero cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, nos edificamos. Y la fe cada día va creciendo, porque es una promesa del Señor. Entonces sí vale la pena acercarnos al Señor y pedir al Señor que cada día nuestra fe crezca. Un tema muy, muy bonito que el pastor dio este mes, creciendo en fe. ¿Sabe por qué muchas veces el pueblo no permanece?
porque su fe se queda corta. Le digo, en mi país, recuerdo allá por los 95, por el 2000, bueno, en el caso de nuestro lugar muchas veces dependemos de la finca de café. 3 meses de cosecha, la iglesia vacía. Muchos se van para el mundo. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta en el Señor. A veces un poquito de dinero que se agarraba, a la gente ya le caía mal y agarraba para el mundo. Allá por marzo, abril volvían de vuelta. La fe no estaba fundamentada en el Señor. Pero usted y yo, si está hasta el día de hoy en este lugar y en el Señor, es porque usted creo que sí busca al Señor cada día y Dios ha guardado su caminar en el Señor. Dios ha fortalecido su fe. Y yo le digo, sigamos adelante así buscando al Señor y veremos cosas grandes, porque Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros. Mateo 7:22 también nos habla, es un versículo un poquito pesado, ¿no? Es la palabra del Señor y es clara. Dice que es cortante, pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nada hayamos pesado. No, la palabra nos edifica. Amén, es una medicina, dice el pastor. Ahí así es. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, cuán importante es mantenernos en la fe en el Señor, mantenernos en la palabra de nuestro Dios, mantenernos fieles al Señor, porque muchos en aquel día, dice la palabra del Señor, me dirán en tu nombre. Sigamos adelante acercándonos al Señor, tratando de agradar a nuestro Dios. Y digo tratando porque muchas veces nos quedamos cortos. No somos fieles al Señor, pero sí podemos tratar cada día de acercarnos al Señor, de hacer la voluntad del Señor. Y con la ayuda del Señor todo lo podemos hacer. Josué 1:9. Dios nos manda y nos enseña que nos esforcemos. Un versículo que fue uno de los primeros que me aprendí cuando era un niño, ya se me olvidó. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, dice, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Las promesas del Señor han sido fiel a donde quiera que vayas. Muchos venimos de nuestros países a este país y Dios nos guardó. Los que estamos acá, digo, Dios nos guardó, porque conozco cantidad de amigos, de hermanos, que ya los conocí en el Señor. Aquí no pueden. Pero usted y yo, gracias a la misericordia del Señor, estamos de pie todavía. Y quizás no porque seamos buenos, no porque seamos valientes, sino la misericordia del Señor. Es la que ha sido grande con nosotros y nos ha guardado. Pero también reconozco que hemos puesto un poquito de nuestra parte, porque el Señor a la fuerza no tiene a nadie. Depende de nosotros el acercarnos al Señor. Pero Dios ha sido fiel y nos ha guardado hasta el día de hoy. Entonces, cuán importante es acercarnos al Señor. La palabra del Señor nos aconseja, donde quiera que la leamos, en cualquier parte de la Escritura que leamos, nos aconseja a ser valientes, a buscar al Señor, a acercarnos al Señor, a permanecer en el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ella es la que nos mantiene, es la que nos fortalece, la que nos alimenta cada día el alma y podemos permanecer, podemos caminar en el Señor. El versículo 5, si me ayudan mis hermanos, nadie nos va a hacer frente. Todo lo que podamos enfrentar en el caminar con el Señor no nos va a detener. Él va a estar con nosotros. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Dios ha sido fiel, por lo tanto vale la pena
alabar al Señor. Vale la pena estar en este lugar. Gloria al Señor. Y como antes le dije, si Él prometió estar con nosotros, es que así lo es. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Muchas veces en este país nos quedamos quizás sin dinero. Bueno, yo creo que no. Muchas veces siquiera hay palo necesario. Yo recuerdo algo y quizás soy poco para hablar, muchas veces me quedo corto y no testifico lo que Dios hace. A veces quizás los nervios me ganan. Pero recuerdo cuando el COVID, quizás ni al pastor le dije que ya me pegó el COVID. No sé por qué, pero estuve un mes en cama, no podía hacer nada. Tenía a mi hija, tenía que pagar biles. Yo no sé cómo Dios me mantuvo. Dios estuvo conmigo. Y personas que ni las conocí en mi país. Más de alguno de ellos me dijo, aquí están $300, aquí están $200. Personas que aquí las conocí. Y no de la iglesia, porque nunca dije. Y no consideré tener la necesidad para decirle al pastor, ayúdenme, porque soy un poco huraño ahí. Pero Dios es el que es fiel. Y Él ve la necesidad nuestra y Él no nos deja solos. Aprendamos cada día a creer en el Señor, a confiar en el Señor, y Él no nos va a dejar. La palabra es clara y dice, nadie te podrá hacer frente, así como estuvo con Moisés. Así estaré contigo. ¿Sabe que Moisés pasó un proceso no fácil? Algo que es tan difícil para el ser humano es luchar contra su mismo ser humano. Yo admiro a los pastores. Bueno, yo soy hijo de pastor. Mi suegro fue mi pastor por 17 años y conozco su caminar en ellos. Conozco los desprecios. Conozco a mi suegro cuando, como dicen allá, le dieron golpe de estado en la iglesia. Así, y ese hombre se mantiene con un testimonio intachable. Entonces, así somos los seres humanos, a veces malagradecidos por cualquier cosa. Miramos mal al pastor. Así somos como seres humanos. Y solamente Dios sabe el esfuerzo que ellos hacen. Y si lo digo es porque yo soy hijo de un pastor. Y ahí está mi padre con 77 años todavía pastoreando. Mi suegro lleva, gloria al Señor, que para el Señor sea la gloria. Mi suegro lleva 35 años pastoreando y ahí está ese señor. Y si él se ha mantenido, es porque le ha querido a Dios. El hombre le ha fallado, los líderes le fallaron, pero Dios no le ha fallado. Y ahí está. Entonces, qué importante es pedir al Señor que nos ayude en el momento difícil. Y Dios estuvo con Moisés sacando un pueblo numeroso. Y no fue fácil, pero Dios lo respaldó. La palabra del Señor, Dios la respalda siempre. Quizás muchas veces pueda ser de que nosotros andemos mal con el Señor, puede ser, pero Dios su palabra la va a respaldar. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios es digno, nosotros tratamos de agradar al Señor, de hacer las cosas bien para el Señor. Muchas veces es costoso, como le dije antes, cuando hay adversidades, a veces cuesta, pero sí podemos con la ayuda del Señor. Así como Dios respaldó a Moisés, sacó al pueblo de aquella esclavitud, Dios va a estar con nosotros y nos va a permitir ver la gloria de Dios. Quizás Moisés solo vio nomás la gloria de Dios, solo vio la tierra por un pequeño descuido, no llegó al lugar. Pero que usted y yo no pongamos la mirada en nada de este mundo, sino podamos entrar al reino de los cielos, que no solamente miremos la gloria de Dios, sino la palpemos y que podamos ver a nuestro Señor cara a cara. Y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Solo no podemos, pero con la ayuda del Señor yo le digo que sí podemos. Isaías 40, 30 y 31. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esas son las promesas del Señor.
Dios ha prometido estar con nosotros en todo lugar, en todo momento. Dice que correremos y no nos vamos a cansar. Aunque en el caminar en el Señor no es de correr, es de caminar lentamente pero seguro. Conozco personas, no le voy a decir acá, allá en nuestro país, que aparentemente corrían, pero lastimosamente algunos perdieron su salvación porque murieron fuera del Señor. Y aún parados en este lugar, predicando la palabra del Señor con tanta emoción, pero al final corrieron mucho y se quemaron, se quedaron. Algunos ya murieron lastimosamente y fuera del Señor. Entonces, qué importante es llevar el camino del Señor tranquilamente. Muchas veces el pueblo del Señor tiene que aprender a ser sinceros con Dios y no emocionalistas. Bueno, yo en lo personal no he sido emocionalista. He estado en muchas iglesias, no le voy a decir como miembro, solamente en dos, esta y la de mi país. Pero he tratado de mantener un equilibrio porque mucha gente se sofoca y fracasa. Entonces, aunque la palabra dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y es una promesa del Señor. Si corremos nos vamos a cansar, porque la palabra del Señor lo dice, no se fatigarán. Pero qué bueno es mantener un equilibrio en el Señor. Y cuando nosotros mantenemos ese equilibrio en el Señor, Dios nos guarda, Dios nos fortalece, y aunque así veamos cosas difíciles, veamos cuántas cosas que pueden venir a nuestra vida, le digo que Dios ha prometido guardarlos. ¿Sabe que para muchos en este país ha sido difícil servir al Señor? Y yo digo que sí se puede. No es fácil, pero sí se puede con la ayuda del Señor, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. Dios ha prometido estar con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo cada día. Sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos, pero con las fuerzas del Señor, con la ayuda del Señor, sí podemos permanecer, sí podemos pelear esa corona, esa batalla que tenemos cada día. Este caminar en el Señor es de una lucha continua, pero con la ayuda del Señor podemos llegar al final, llegar a la meta y poder obtener el premio, obtener la corona que Dios ha prometido para con nosotros. Entonces, cuán importante es aprender a confiar en el Señor y pedir al Señor que fortalezca nuestra fe. De ahí depende todo, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Pero cuando le creemos al Señor y pedimos al Señor que fortalezca nuestra fe cada día, vamos a creer en el Señor, vamos a confiar en el Señor, nos vamos a mantener en el Señor, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Éxodo 14, 13 y 14. Gloria al Señor. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor dijo a Moisés: no temáis. Al pueblo, perdón. Moisés dijo al pueblo, pero el Señor ya le había dicho a Moisés qué tenía que hacer. Y Moisés, el hombre que Dios llamó para poder sacar al pueblo de la esclavitud, Dios lo había preparado. Dios había ya fortalecido la fe de este hombre y había puesto en él esa fe tan grande que no es fácil obtenerla. Entonces Moisés le dijo al pueblo: no temáis,
Estad firmes. Dios es fiel. No temamos. Aunque estemos en este país con tantas dificultades, no temamos. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, sigamos siempre adelante haciendo el trabajo del Señor y Dios nos va a guardar. Dios va a fortalecer nuestra fe cada día. Dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Usted que ha leído la palabra del Señor ya sabe qué fue lo que el pueblo vio cómo el mar se abrió, vieron la gloria de Dios, cómo los enemigos se ahogaron en aquel mar. Y no lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Moisés solo dio la palabra porque ya Jehová Dios se la había dado a Moisés. Y el pueblo vio la gloria. Y aún así, viendo la gloria del Señor, el pueblo fue rebelde. Lastimosamente así somos los seres humanos. Por naturaleza muchas veces somos desobedientes, somos rebeldes al mandato del Señor. Pero Dios nos ama, Dios tiene misericordia de nosotros. Dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. A veces hay problemas que a veces no quieren debilitar nuestra fe. Pero esos problemas van a huir, van a desaparecer. Y un día no nos vamos a acordar más de esos problemas que llegaron a nuestra vida. Cuando estemos delante del Señor, en la presencia del Señor, yo creo que no nos vamos a acordar nada de lo que sufrimos en este mundo. Nos vamos a regocijar, ¿por qué? Porque logramos el objetivo y Dios nos va a premiar, dice la palabra, que Él tiene galardones para nosotros. Él tiene una corona, Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es permanecer en este camino. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Isaías 43:2 nos habla de lo mismo. Él prometió estar con nosotros. (43:2) 43:2. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice la palabra del Señor. No te anegarán. Dios es fiel. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa palabra es fiel y es verdadera. El pueblo de Israel pasó por las aguas, no se ahogó. Los 3 varones hebreos pasaron por el fuego, no se quemaron. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros. Que para el Señor sea la honra y sea la gloria esta noche. Le animo a seguir adelante, que Dios es fiel. Y aunque pasemos por dificultades, no nos vamos a quedar. No nos vamos a ahogar, no nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él ha prometido guardar nuestra vida aún en los momentos más difíciles. Esa es la corta reflexión de la palabra del Señor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pueblo del Señor, muchas veces estamos cansados. Muchas veces nos sentimos cargados, pero vengamos al Señor. Esta palabra quizás no solo para los amigos, venid, no, también para nosotros. Muchas veces hay que venir al Señor. Muchas veces yo en lo personal he venido muchas veces cansado, cargado, enfermo, pero he venido a la casa del Señor. Y cuando me voy feliz, me voy contento. Dice la palabra del Señor que nuestro yugo es fácil y es ligera nuestra carga. Mateo 11:29, si no me equivoco. Dios es fiel. Dios ha prometido estar con nosotros y Él nos va a fortalecer. Pero qué importante y qué necesario es acercarnos a la presencia del Señor. Póngase de pie, adoremos al Señor un momento. Dios está con nosotros. Adorémosle, que Dios es fiel y Él va a guardar nuestra vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la adoración. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por este pueblo que has comprado con tu sangre preciosa. Señor amado, bendiga a tu iglesia. Fortalece cada día la fe de tu pueblo, Señor. Sé que estás aquí. Podamos permanecer en este caminar contigo. Siento tu caminar. Y que nada de este mundo, Señor, nos separe de tu amor. Aleluya. Te mueves entre el pueblo. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido Trayendo fiel. sanidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por mostrar tu gloria cada día. Siento su caminar. Te mueves entre el pueblo. Trae